Dijo, yo para mí ese hombre ahí está ahogado o algo, porque yo no me he movido de aquí en todo el día y yo lo vi entrar, pero yo no lo he visto salir. No se estaba moviendo, pero hacía un par de segundos él escuchó la escandalera de que estaba girando a toda velocidad. Era imposible que en fracción de segundos se detuviera por completo. En ese preciso momento salió corriendo de ese lugar a toda velocidad, sin voltear atrás, sintiendo que alguien lo venía correteando, como si alguien hubiera salido del interior del pozo, se haya parado a un lado del brocal y haya caminado hacia aquellos cuartitos de adobe. Se me hace curioso. Y como ahorita tronó el aeromotor, no sé si lo escucharon, y no se está moviendo, para nada se está moviendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Carrillo y les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento pasan por un lugar que les llama la atención. Un lugar que aparentemente está abandonado y le da a uno como que esa espinita de que a lo mejor ahí pudiera pasar algo. En mi caso, bajarse uno y explorar, a ver si siente uno alguna vibra o pasa algo. Fíjense que últimamente a mí me ha estado pasando mucho eso con un lugar que está aquí sobre la carretera, como yendo hacia con mis papás, de mi casa a la casa de mis papás. Y la verdad, hoy traigo ganas de explorarlo y aprovechar para platicarles una historia que sucedió en un lugar exactamente igual a este, pero en otro lugar. Aquí está lo que uno conoce aquí como un papalote, un aeromotor, que normalmente sirven para sacar agua de un pozo, ayudados con el viento, ¿verdad? El viento hace girar esas hélices y son lo que bombean el agua. Entonces a mí como que estos papalotes siempre se me ha hecho que tienen algo misterioso. Aparte que ya me ha tocado grabar algunos en lugares donde asusta, en lugares donde aparentemente la gente le da miedo pasar. Y este lugar a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Fíjense, cada que paso por aquí volteo a verlo y me da la tentación como de bajarme a ver qué pasa. Y el día de hoy les quiero platicar esta historia, apenas si nos la acaban de mandar. Y como la verdad yo no aguantaba la tentación de venir a explorar este lugar, dije pues hoy es cuando. Aprovechando que traigo una historia que nos hicieron favor de mandar a Relatos de Zaguán. Una historia que sucedió en un lugar exactamente igual a este. Un pozo, un aeromotor. Resulta, mi gente, que hace ya muchos años en una comunidad había un lugar igual a este. Aquí nos damos cuenta pues que la finca pues está hecha de bloque, de cemento. En aquella comunidad la única diferencia que había es que los cuartitos eran de adobe, como normalmente se construía en aquellos años, ¿verdad? Y a un costado de aquellos cuartitos de adobe estaba un aeromotor como este. Un papalote o no sé cómo le nombren allá en su localidad. Y ahí está el pozo también, miren, de donde sacaban el agua. Allá era exactamente igual, nada más que allá, en aquella época cuando el aeromotor estaba funcionando, ahí vivía un señor que era el encargado de darle mantenimiento al pozo y a los abanicos, pues, al aeromotor. Él era una persona que vivía feliz, él vivía muy contento ahí en ese lugar y decía que mientras de que no faltara agua, iba a haber vida en esa comunidad porque ese pozo alimentaba a todo el rancho. Estaba muy apartado de la comunidad, pero de ahí estaba el manantial, ahí estaba el pozo, de donde la gente tomaba agua. Entonces este señor pues sentía que tenía una responsabilidad muy grande con la comunidad al cuidar el pozo, a darle mantenimiento al aeromotor. Y por muchos años pues la gente estaba acostumbrada a pasar y verlo, siempre haciéndole algo al motor, siempre haciéndole algo al pozo, arreglando su brocal, sacando agua, trepado ahí arriba en la estructura. La gente ya estaba bien acostumbrada. Había veces que hasta en la noche por ahí andaba haciendo trabajitos. Esa era su vida, cuidarlo. La gente de la comunidad pues lo apoyaba económicamente y con dinero para que él siempre estuviera al pendiente. A la gente le agradaba que este señor estuviera ahí siempre al pendiente. La gente era muy amable en esa comunidad, eran muy unidos, se apoyaban en todo. Lástima que se les vino una sequía. Se les vino un año malo donde no llovía. Se les vino un año malo donde la cosecha no se daba porque pues desgraciadamente no llovía. Y poco a poco la gente se fue saliendo de la comunidad buscando
pues otros lugares donde trabajar, porque pues como el Señor lo decía, mientras hubiera agua, había vida, pero ya estaba faltando el agua. Entonces el pozo poco a poco empezó a bajar cada vez más y cada vez más, al punto de que ya casi no tenía agua, ya estaba a punto de secarse ese pozo. Entonces el señor encargado, el que vivía allí en aquellos cuartitos, estaba muy triste, porque pues él estaba viendo que junto con el pozo se estaba acabando la comunidad. Más del 60% de los pobladores ya se habían ido de ahí. El otro porcentaje pues trabajaban fuera y solamente regresaban a dormir. Entonces él sabía que con el paso del tiempo se iba a quedar solo ahí en esa comunidad, cosa que no le gustaba. Entonces él decidió que por su propia cuenta iba a tratar pues de excavar un poquito el pozo, hacerlo más hondo, buscar que aquel venero creciera, que el pozo volviera a dar agua, para que la gente no se fuera y no quedarse solo ahí y esperando en Dios que pronto mandara la lluvia. Pero pues no sirvió de nada. Estuvo por algunos días excavando, tratando de llegar a ese venero, tratando de que ese pozo no se secara. La gente pasaba y lo miraban, que bajaba al pozo con sus herramientas. La esposa iba y le gritaba para que saliera a almorzar. Después iba y le gritaba para que saliera a comer. Y después le gritaba para que saliera a cenar. Prácticamente se pasaba toda la noche ahí en ese lugar. Él estaba con la esperanza de lograr que aquel pozo siguiera con vida, siguiera con agua. Pero pues no, había muy pocas esperanzas, porque todos los días por las noches salía muy decepcionado. Y la esposa le decía: no te preocupes, viejito, mañana será. Primeramente Dios, verás. Así lo estuvo haciendo por varios días, hasta que un día, ya por la tarde, la gente que pasaba empezó a escuchar que la señora estaba parada ahí apoyándose del brocal del pozo, asomándose hacia adentro y gritándole por su nombre al Señor. Le gritaba muy desesperada. La gente fue y le preguntó qué era lo que pasaba. Dijo: no sé. Dijo: es que ahora no salió a almorzar. No salió a almorzar y vine y le grité, y pues yo pensé que a lo mejor no quería salir, pero pues ya se me hace mucho. Ya se me hace mucho y pues no lo alcanzo a ver. Ya el hondo está bien profundo. Se mira muy oscuro ahí abajo y pues no lo veo. Dijo: no sé si a lo mejor se salió del pozo y fue al rancho, fue a traer herramientas y no me di cuenta. Ya me está preocupando. Yo al principio pensé, pues yo creo no está. Yo creo que se ha de haber salido y fue a buscar a alguien que le ayude, o fue a buscar herramienta, algo, pero no, ya se me hace mucho y no viene. Estoy desesperada, tengo miedo que algo le haya pasado. La gente se acercaba con algunas linternas, alusaban al fondo y solamente se alcanzaba a ver el agua, el reflejo del agua. Pero para su sorpresa, el nivel iba subiendo. Le dijeron: ¿sabe qué? Vamos haciendo una cosa, la vamos a acompañar. Vamos a las comunidades de aquí cerquitas, de aquí a los alrededores, a preguntar si alguien lo ha visto. Así lo hicieron. Varios de la comunidad acompañaron a la señora a preguntar si lo habían visto. A lo mejor él se salió del pozo y ella no se dio cuenta. A lo mejor no le avisó que iba a ir a buscar ayuda. Iba a buscar a lo mejor alguna persona que le siguiera ayudando, herramienta o algo. Esas eran las esperanzas de esa mujer, que su marido estuviera bien. Un vecino que normalmente le gustaba ir a cuidar sus vacas, a cuidar sus animales, les dijo que él lo vio cuando se metió al pozo. Y él tenía todo el día ahí y él nunca lo vio salir. Dijo: yo para mí ese hombre ahí está ahogado o algo, porque yo no me he movido de aquí en todo el día y yo lo vi entrar, pero yo no lo he visto salir. Aquella mujer ya estaba muy preocupada, no sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Pasó el tiempo y jamás supieron de él. Pasaron los días, pasaron los meses, incluso pasaron los años. Aquella mujer abandonó el lugar, resignada a que su esposo había desaparecido, resignada a que jamás iba a volver a saber nada de él. Para ella, el pozo se lo había tragado. Con el paso de los años, se empezaron a platicar historias de ese lugar. La gente mencionaba que a veces en las tardes, ya cuando estaba a punto de oscurecer, escuchaban ruidos allá en aquellos cuartitos de adobe, ya sin techo, ya derrumbándose, tapias ya completamente.
Escuchaban como si alguien anduviera ahí y escuchaban ruidos sobre todo adentro del pozo. Algunas personas decían que se les afiguraba ver la silueta de aquel hombre alrededor de la casa, en el brocal del pozo. Muchas personas que lo conocieron aseguraban que si era él, era don Lauro, la persona que estaba a cargo de aquel pozo, de aquel aeromotor. Pero nada, la gente iba a investigar, la gente iba a tratar de hablar con él pensando que muy probablemente simplemente se había ido y ya había regresado, pero no. Se iban caminando directamente hacia él sin dejarlo de ver y de repente se les difuminaba, se les desaparecía. Era ahí entonces cuando se daban cuenta que era un espejismo o era una aparición y la gente se iba de inmediato de ahí. El lugar empezó a agarrar esa fama de que ahí asustaba, de que muy probablemente don Lauro había fallecido ahogado en el pozo y se aparecía ahí, en ese lugar. Pero lo curioso es que a partir de la desaparición de don Lauro, aquel pozo volvió a brotar el agua, el venero volvió a subir, había muchísima agua en ese lugar, aparentemente después de la desaparición de don Lauro. Era un pozo que tenía mucha agua, pero nadie utilizaba, por la fama que tenía el lugar, porque a todo el mundo le daba miedo acercarse. Desgraciadamente decían que don Lauro había dado su vida a cambio del agua, que muy probablemente eso era lo que había sucedido. Muchas personas decían que durante la noche se escuchaba cómo golpeaban adentro del pozo y que muchas de las veces pasaban y escuchaban ese abanico completamente oxidado girando, bombeando agua. Pero cuando la gente iluminaba con sus linternas hacia arriba, ahí estaba ese abanico completamente inmóvil. No estaba haciendo ni una sola ráfaga de aire. El abanico no se estaba moviendo. Entonces, ¿cuál era el motivo por el cual se escuchaban tantos ruidos? La gente tenía mucho miedo a acercarse a ese lugar. Llegó a oídos de un muchacho, de esos aventureros, de esos que les gusta la adrenalina, de esos que les gusta escuchar historias, leyendas. Este muchacho se hizo el propósito de ir y averiguar si todo lo que se decía de ese lugar era cierto. Agarró una lámpara, una cobija y se fue hacia ese aeromotor. Ahí afuera, al pie de esos cuartitos de adobe, se sentó durante toda la tarde esperando escuchar algún ruido, pero no escuchó nada. Con el paso de las horas se convenció de que todo lo que se decía de ese lugar eran mentiras, historias inventadas por la gente de la comunidad, muy probablemente para asustar a los niños y que no se alejaran del rancho, que no se alejaran, que no se fueran a esos potreros alejados. Para él solamente una invención de los papás. Se convenció de que no había ningún peligro si se quedaba durante la noche. En cuanto empezó a oscurecer, agarró su cobija, hizo una pilita de bloques y se sentó adentro de aquellos cuartitos de adobe a descansar. Él pensaba estarse ahí todo lo que aguantara para desmentir a la gente del rancho, para demostrarles que eran puras historias inventadas por ellos. Al punto de las 12 de la noche, cuando casi estaba a punto de quedarse dormido, empezó a escuchar que alguien caminaba alrededor de los cuartitos de adobe, alrededor de aquella casita. Pensó que muy probablemente iba a ser alguien de la comunidad que iba a asomarse a ver cómo andaba o a ver si todavía estaba ahí en el lugar, a asegurarse de que fuera cierto que se iba a quedar ahí. Él no quería quedar como un mentiroso. Él quería que vieran que era real, que él no tenía miedo y que iba a comprobar si aquella historia era real. Entonces de inmediato se levantó y salió al encuentro de aquella persona que aparentemente estaba rondando en los alrededores de aquella tapia. Pero no se encontró a nadie. No había nadie. Pero él estaba seguro que escuchó los pasos firmes y muy claros de una persona rondando alrededor. Pero no encontró absolutamente a nadie. Regresó al interior de aquellos cuartos. Regresó y se sentó, un poquito temeroso y un poquito pensativo por lo que acababa de escuchar. ¿Cómo va a ser posible? Si yo escuché clarito que alguien entró. Trató de no pensar en eso, no sugestionarse y seguir con su cometido, seguir con su intención, que era quedarse allí hasta la madrugada, si era posible casi hasta el amanecer, y regresar a la comunidad y decirles que él estuvo todo el día y toda la noche y él no vio ni escuchó nada. Esas eran las palabras que él tenía ensayadas para decirle a la gente de la comunidad. Eso era lo que él les pensaba decir. Pero justo estaba en eso
cuando de repente empezó a escuchar una vez más que alguien estaba caminando en la parte de enfrente, donde estaba aquel motor, donde estaba aquel pozo. Alguien estaba ahí. Escuchó una tos de una persona ya vieja, una persona ya mayor, alguien que estaba parado justo ahí en el brocal del pozo. Después de esa tos, se empezó a escuchar que el aeromotor empezó a girar. Se escuchaban las láminas oxidadas en movimiento, que poco a poco iban agarrando vuelo. Y cada vez iban girando más rápido y más rápido y más rápido. Pero él volteó hacia el cielo, hacia las ramas de los árboles que había alrededor. Se dio cuenta que no había viento. Los árboles no se movían, las ramas tampoco. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo girar aquel aeromotor? ¿Qué era? Estaba muy asustado. Ya se estaba dando cuenta que lo que la gente de la comunidad decía era real. Después de eso, se dio cuenta que alguien pasó caminando muy aprisa por un lado de aquella habitación, por un lado de aquel cuarto, y el aeromotor empezó a girar a toda velocidad. Él salió corriendo para averiguar quién era el que estaba ahí, quién le estaba queriendo jugar aquella broma. Él esperaba encontrar un grupo de personas haciéndole la broma, o por lo menos eso era lo que él quería pensar. Al salir, lo primero que se da cuenta que aquel aeromotor estaba completamente inmóvil. No se estaba moviendo, pero hacía un par de segundos él escuchó la escandalera de que estaba girando a toda velocidad. Era imposible que en fracción de segundos se detuviera por completo. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué giró? ¿Qué fue lo que escuché? En eso estaba a punto de caminar hacia el camino, de salir de ese lugar, cuando de repente atrás de él escuchó una voz muy débil y cansada que dijo: ya casi sale. En ese preciso momento salió corriendo de ese lugar a toda velocidad, sin voltear atrás, sintiendo que alguien lo venía correteando o sintiendo que alguien venía detrás de él. Él decidió que no se iba a detener hasta llegar a la comunidad y no iba a voltear por ningún motivo hacia atrás. Llegó a su casa muy asustado, le preguntaron qué era lo que pasaba y él dijo que nada y se encerró en su cuarto a dormir. Al siguiente día en la mañana le platicó a sus familiares lo que había pasado. Y varias personas de ahí de la comunidad decidieron que lo iban a acompañar ahí para comprobar si era cierto, si había algún rastro de lo que él estaba diciendo. Esos días habían sido lluviosos. Las mañanas y las tardes eran muy húmedas. Alrededor se marcaron las pisadas de ese muchacho, todo lo que él anduvo recorriendo. Pero al ir a revisar el pozo se dieron cuenta que había unas huellas de pies descalzos que salían del brocal, como si alguien hubiera salido del interior del pozo, se haya parado a un lado del brocal y haya caminado hacia aquellos cuartitos de adobe. Y a unos metros de llegar a la entrada principal, que era donde estaba este muchacho, esas huellas desaparecen, como si en ese preciso lugar se hubiera difuminado ese hombre, se hubiera desaparecido, como si a partir de ahí hubiera empezado a flotar. Esos pies descalzos no eran de este muchacho, ni eran de nadie más, porque él asegura que cuando él llegó se aseguró precisamente de eso, de que no hubiera ido alguien a esperarlo para asustarlo. No había ninguna huellas más que las que él iba pisando en ese preciso momento. Entonces, esas huellas, ¿de dónde salieron? Ahora la gente asegura que él habita adentro del pozo y que él es el motivo por el cual ese pozo no se ha secado después de tantos años. Es él el motivo por el cual ese pozo sigue vivo. Se dice que él dio su vida a cambio del agua y jamás volvió. Su esposa murió ya ancianita sin saber nada de su esposo. Como ven, mi gente, esa historia pues se me hizo muy interesante, fíjense, y qué mejor lugar pues que el aeromotor. Les decía yo al principio del video que esta es una carretera que yo siempre paso cuando voy de mi casa hacia la casa de mis papás. Y siempre que paso volteo y lo veo el lugar y me llama mucho la atención. Muchas veces me he querido detener o incluso hasta he pensado en venir de noche a investigarlo, pero Ana no me deja. Ana me dice: no, Luis, es que sabes que primero tienes que ir de día y ver cómo está ahí el ambiente, porque no sabemos quién se meta ahí o qué hagan ahí en ese lugar. Porque este lugar tiene una vibra rara, fíjense. Yo cada que paso volteo y se me hace como tenebroso el lugar. Se me hace curioso.
Como ahorita tronó el aeromotor, no sé si lo escucharon. Y no se está moviendo, para nada se está moviendo. Para nada. Pudiera ser que aquí lo usen para hacer maldades. Probablemente aquí pudiera haber pasado algo malo en alguna época. Estamos en una zona que es muy antigua. Lo que yo sí les puedo decir es que en los tiempos de la revolución aquí hubo mucho fallecido. Y bueno, ya ahorita ya se soltó un poquito el viento, puede ser el motivo por el cual está tronando, pero se me hace curioso que justo cuando me acerco y menciono todo esto, empieza a hacer ruido. Aquí es un lugar donde en tiempos antiguos pasaron cosas y no sé si este lugar tenga algo que ver con esa sensación y lo que pudiera haber pasado en aquellos tiempos aquí en este lugar. Pues ya lo vi, si hay rastros de que la gente se ha venido a meter aquí, pues muy probablemente a hacer maldades. Hay rastros de que se han metido parejas aquí, hay rastros de que incluso alguien se ha quedado a dormir aquí o han intentado vivir aquí. Miren, por ejemplo, esa ventana se ve que en algún momento le taparon, pusieron un hule o algo ahí para, pues a lo mejor para dormir. Hay muchas personas en condición de calle, pues que este lugar es perfecto para ellos, ¿verdad? Para refugiarse, para no estar afuera, pero pues también un lugar peligroso porque no sabemos qué tipo de personas puedan venir aquí y para qué. Pues un lugar que a mí se me hizo muy interesante, se me hizo que era un muy buen lugar para platicarles una historia, y qué mejor que nos acaban de mandar una que sucedió en un lugar muy similar a este. Y miren, está como todo quemado, está como todo flameado aquí el lugar. Y vean, en su momento estaba bien arregladito, de sus enjarres y todo. Está hecho de bloque, enjarradito y todo. O sea, no lo hicieron como provisional. O sea, pues yo me imagino que aquí vivía gente originalmente. Acá está el bañito. Un cuartito, dos. Son 3 habitaciones y un baño. 3 habitaciones y un bañito y pues está todo quemado aquí, mire. No sé si haya vivido en algún momento alguna persona aquí o nada más se quedó el proyecto empezado. No sé si hubo puertas y a lo mejor se las llevaron o ni siquiera las alcanzaron a poner. Si es un lugar medio misterioso, con una vibra un poquito rara, que no sé si sea porque está abandonado y acá en la orilla, o realmente sí pasó algo aquí, se quedaron los estragos de lo que pudiera haber pasado en aquella época o más recientemente, no sabría decirles. Pues bueno, mi gente, ya vinimos a investigarlo, ya les platiqué una historia que espero y haya sido de su agrado. Vamos a ver si hay la posibilidad de venir y hacer una exploración aquí en este lugar. Voy a preguntar por aquí a los vecinos a ver si alguien me da algo de información de este lugar. Si saben si aquí sucede algo, si aquí asusta o de plano no saben nada. Y vamos a ver si vale la pena, o ustedes mismos díganme, mi gente, ustedes por la apariencia del lugar, o si notaron algo raro, algo curioso, mencionen si creen que vale la pena venir a explorarlo. A lo mejor y sí, no sé, pero pues ustedes mencionen si les gustaría una exploración de noche aquí en este lugar. Pues por lo pronto soy su amigo Luis Carrillo y les doy las gracias por haberse quedado hasta el final de este video y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias.